grupos con necesidades y condiciones distintas. ¿Cierto que sí? Sin necesidad que a la entrada nos dijeran, este va a ser su rol o este es su etiqueta y solo si tiene esta etiqueta va a poder participar del ejercicio. Entonces, todos y todas como grupos que necesitamos una atención específica. La educación como eje transformador. Transformación del sistema educativo entendido como la conjunción entre la equidad y la calidad. Y esto sí que lo hemos visto, a veces en términos de equidad, a veces hacemos ejercicios de igualdad que nos afectan la calidad. ¿Qué quiero decir? Cuando pensamos que todos y todas necesitan lo mismo, digo igualdad, pero resulta que eso me afecta en términos de calidad. Ustedes hablaban de, bueno, yo necesito unos docentes preparados, formados, listo, pero no tenemos, no sé, un diplomado, o las universidades no van a egresar, o todavía no egresan un licenciado específico para el sistema de responsabilidad para el adolescente, no. Lo mismo que no están egresando profesionales para la atención a las diversidades, por ejemplo, no. Pero yo sí sé que es un docente que tiene unas características específicas y particulares, de vinculación, de particularidades de empatía, de emocionalidad, de conexión con el otro, y que eso no lo genera un escenario educativo, no lo forma, eso es algo que hace parte del sujeto. Situaciones de exclusión o marginalidad, priorización, cuando hablamos, y si llega el 28 de diciembre, ¿qué hacemos? Hay que darle respuesta. Y si llega el 15 de junio, estamos en vacaciones, hay que darle respuesta. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso de priorización. Primero nos lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Hay un interés superior. Debemos garantizar ese derecho a la educación. ¿Por qué? Porque justamente si yo estoy violando, no estoy garantizando este derecho a la educación, podría estar violando otros más, incluso hasta de la protección, de la participación, de la recreación. A veces el único espacio donde nuestros estudiantes pueden estar y estar bien es el escenario educativo. Ya lo veíamos por muchas de las experiencias que nos contaban esta mañana. Y entonces, luego de hacer todo este recorrido histórico, el ministerio dice, bueno, ¿qué vamos a entender por educación inclusiva? ¿Y esto cómo lo vamos a materializar? Entonces dice, bueno, la educación inclusiva es un proceso permanente, es decir, no es una actividad, sí es una meta, pero no es una actividad, es un proceso, es decir, un paso a paso, que responde a la diversidad de características, posibilidades e intereses de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Posibilidades e intereses, hasta aquí no tenemos etiquetas, no dice ni de los grupos minoritarios, ni de determinado grupo étnico, con discapacidades, no dice no. Con diversidades de posibilidades, características e intereses. ¿Para qué? Para promover el desarrollo del aprendizaje, la participación con sus pares. ¿Quiénes son los pares de los otros niños y niñas? Compañeros de su misma edad, que están en su mismo ciclo vital, que comparten los mismos intereses, esos son los pares. Y esto es clave, porque precisamente aquí es donde entra a conjugar ese tipo de espacios que se pensaron segregados y por fuera de. O sea, no deberían estar aprendiendo, generando procesos de oportunidad y enseñanza en escenarios distintos a donde están aprendiendo sus otros pares, sin discriminación o exclusión alguna. Y es que precisamente el enfoque diferencial surge, ya más adelante lo vamos a ver, precisamente por esos ejercicios de discriminación y exclusión, porque inicialmente la escuela viene, desde antes que salieran todas estas políticas de educación inclusiva, atendiendo a la diversidad, pero atendiendo con las posibilidades y las oportunidades con las que contaba la escuela. Y en muchos de ellos se generaban ejercicios de discriminación y exclusión, en términos de ¿qué? De no respetar mi pertenencia étnica, mi saber, mi lengua, mi cultura,
como elemento que aporta a este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué garantiza? Garantiza en el marco de los derechos humanos apoyos y ajustes razonables. Modelo del ICBF decía, se requiere un plan de atención individual. ¿Y por qué será individual? Porque es que yo no soy igual al otro. Así estemos en el mismo ciclo vital, así compartamos el mismo espacio físico, así tengamos unos intereses similares, mis necesidades y sobre todo en ejercicio de derechos y de educación son distintas. Por eso se habla en este proceso de unos ajustes razonables. Pero ¿quién entonces es el que se debe ajustar? La escuela. Y si hablamos de la escuela, hablamos, ahorita lo vamos a ver, de un ejercicio de políticas. Dentro de lo político que vimos esta mañana que nos presentaba Patrick, ¿qué es lo que él nos decía? Se debe transformar en el establecimiento educativo. ¿Qué lo mencionó? El PEI. ¿El PEI no es una política? Es una política de funcionamiento del establecimiento educativo. Nos dice cómo me pienso yo el estudiante y cómo quiero que egrese ese estudiante. Pero me pienso a mis estudiantes desde la generalidad, desde los que estaban ahí en la mitad de la campanita, de la gráfica, o me pienso, bueno, y con toda esta diversidad que tengo, ¿cuál es el tipo de estudiante que quiero formar? Transformación de políticas. Transformación de prácticas. Bueno, y si todos y todas no aprenden igual, ¿yo qué hago? Dice, pues tener distintos métodos. Creo que todos los que estamos aquí, yo creo que nos enseñaron de la misma forma todos y todas a leer y escribir, porque éramos nosotros los que teníamos que ajustarnos, ¿cierto? A la escuela, al proceso, a la didáctica, al proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí dice, transforme prácticas, pero si yo no hago una incidencia desde la transformación de las políticas, en la práctica no voy a ver materializado estas transformaciones. Y ahora dice, cultura. ¿A qué creen que hace referencia cuando digo en términos de educación inclusiva yo debo propender por transformar políticas, por transformar prácticas, pero también por transformar cultura? ¿Qué se les ocurre? Hábitos. ¿Quién dice? Tradiciones, el tiempo. Creencias. ¿Cómo? Usos y costumbres. Eso en términos de lo que entendemos nosotros como cultura, pero como parte de cultura de la identidad. Pero aquí en términos de educación inclusiva, aterrizando que hablamos de políticas, por ejemplo, cuando hablamos del PEI, cuando hablamos de práctica, hablamos de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de cultura, ¿a qué estaríamos refiriéndonos? Acumulado. ¿Qué más? ¿Cómo lo veríamos concreto en el escenario educativo? Eso de la cultura. Tradición. El día a día, la cotidianidad. Eso es lo que dice la... ¿Por acá? Uh-huh. Ajá. Claro. ¿Qué es cultura? ¿Qué pasa desde lo cotidiano? Que decían aquí. Claro, eso cultural, es decir, cotidianamente, que no sea como, este es el colegio que atiende a estudiantes con esa y esta, uy, súper. No, aquí en este territorio todos los establecimientos educativos cuentan con elementos para atender a los estudiantes con todas sus particularidades. Transformación de políticas, prácticas y culturas. O sea, una cultura incluyente, donde se parte el principio de que, bueno, si todos y todas somos diversos, pues algo debe pasar.
allí, debo dar respuestas desde allí y debe pasar desde lo cotidiano. Si uno de mis docentes se identifica con una orientación sexual no heteronormativa, pues no pasa nada. Si a mi establecimiento educativo llega un docente con una discapacidad física, hace parte de la cultura, porque no solamente están allí los sujetos, como decía el profesor, no solamente son los estudiantes, sino yo también cómo me relaciono. Entonces yo como docente, ¿cómo me relaciono con ese otro docente? ¿Qué está pasando en ese día a día del establecimiento educativo? A eso es lo que hablamos de cultura. Entonces vean que no es fácil. Es un proceso que lleva transformación de imaginarios, transformación de políticas, transformación de prácticas, de conquistar e impregnar al otro, aunque, oiga, no se logre de la noche a la mañana, pero sí es posible. ¿Para lograr qué? La presencia. En este momento estamos garantizando la presencia. Tenemos a los estudiantes en el sistema educativo, están matriculados, están con nosotros, hacen parte del sistema. Participación. Estos estudiantes, ¿cómo creen que están en términos de participación? Dicen por allá, mal. ¿Por qué mal? No son tomados en cuenta. Esta mañana nos decían, nos están diciendo que los invitemos a participar de todas esas propuestas, de todas esas políticas que ustedes se vienen pensando. Y es que si se están pensando una atención para atenderme a mí, qué más lógico que yo participara de esas propuestas. Y eso hizo la participación. El profesor nos los contaba esta mañana, ¿cierto? Dice, aquí los tengo a todos conectados y me están diciendo, bueno, qué chévere sería que nos invitaran también a esos escenarios donde se están pensando esas políticas que yo también puedo aportar. ¿Quién más que nadie sabe lo que yo necesito que yo mismo? Presencia, participación. Progreso. No queremos solo que estén allí, queremos que aprendan, que se desarrollen, que puedan generar capacidades ciudadanas de comunicación, que estén relacionadas con las áreas o no, bueno, pero también hay otras competencias y otras habilidades que el estudiante en el escenario puede ganar, como la autorregulación, ¿no? La empatía. Ustedes decían, al principio la comunicación con ellos puede ser monosilábica, sí, no, porque